16 horas 38 minutos, 22 grados 6 la temperatura, y te contaba que la Marian acaba de volver de Santiago del Estero. ¿Qué anduviste haciendo por allí? Estuve en el Congreso Nacional de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, que reunió, alrededor de 200 juezas de altos tribunales, o sea, las mujeres que están en las cortes provinciales y en otros niveles de la justicia, además de operadores de la justicia. Y el tema de este año, claro, es el de la violencia de género. Fue la temática que atravesó los 3 días, que está cerrando ahora por la tarde este Congreso, y el femicidio. ¿Qué respuestas da la justicia, no? Porque está quedando en evidencia que las respuestas son a veces escasas, a veces fallan. A veces tardías. A veces tardías. Y el otro gran tema es si es necesaria una figura autónoma para castigar el femicidio. Hemos adoptado esta palabra, ¿no?, que denomina al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, esa es la definición que la mata su pareja o expareja, ¿no? Por una cuestión de dominación, de sometimiento. La causa es esa, en cuanto la mujer quiere dejarlo o por situaciones atravesadas por la propiedad, ¿no? La considera de propiedad. Y entonces la mata, la expresión más extrema de la violencia. Y ahí se dio una polémica, un debate interesante. ¿Por qué? Por videoconferencia, la ministra de la Corte, Helena Hayton de Nolasco, dijo: para mí no vale la pena hacer una nueva figura porque está la del homicidio agravado por el vínculo, que es cierto. Lo que me parece, dijo Hayton de Nolasco, es que habría que incorporar también la figura al agravado por el vínculo en la de convivencia, porque ¿qué pasa? Ahora mucha gente no se casa, ¿no? Y si no está casado no se aplica eso como agravante que tiene la pena de 25 años de prisión. Eso quedó pendiente porque había en los paneles mucho acuerdo en que es necesaria una figura autónoma. ¿Por qué? ¿Y cuáles fueron los fundamentos? Cortito lo cuento. Porque de alguna forma es decirle un mensaje a la sociedad que estos crímenes son inadmisibles y le aplicamos la pena máxima que tiene el Código Penal, lo que tiene el Código Penal. En segundo lugar, es más fácil tener un registro y saber realmente la magnitud de estos hechos. Y por el otro lado, evita la discrecionalidad que vemos en muchas sentencias en relación a qué pena aplicar ante estos casos. Y como está afectada la igualdad, porque el que mata, un femicida a una mujer, a su expareja, tiene que ver con lo que está afectando es la igualdad, porque no la considera una igual, la considera una inferior y por eso la somete y considera parte de su propiedad. Como se está afectando la igualdad, que es el principio que rige el paradigma de los derechos humanos, como Argentina, por el cuadro jurídico que adquiere, sería necesaria esta figura. A nivel latinoamericano es un tema discutido, algunos países han avanzado. ¿Varía la interpretación de la ley en un hombre, una mujer, una jueza, mujer o un juez? No está comprobado, se han hecho estudios en ese sentido. Lo que sí porque es sutil, ¿no? Sí. Porque la ley es la misma, pero también es como la interpretación. Lo que sí se observa es que, y esto lo señalaban, que se está haciendo una investigación. Perdón, acabamos de hacer una nota en el bloque anterior en donde sí varía la mirada de acuerdo a qué juez o qué fiscal te toca. Pero él dice si es varón o es mujer. Varón o mujer. Pero si es varón y si es mujer, no. Eso yo he leído algunos estudios que dicen que no hay diferencia. Lo que sí se observa es que hay muchos prejuicios machistas en la justicia, y esto fue uno de los temas que se trataron en estas jornadas, que se reconocen. Las propias juezas dicen que, ya sea, el año pasado un juez tucumano decía que desde que se habían incorporado más mujeres, un juez de la Corte Suprema de Tucumán, más mujeres a la justicia, se trabajaba menos, porque las mujeres quieren trabajar menos. O sea que había menor rendimiento en la justicia. Desde ese lugar, con ese prejuicio hacia las mujeres, también hay prejuicios en relación a la hora de aplicar y sentencias. Y hemos visto, como en el caso de Eduardo Vázquez, la sentencia por el homicidio agravado por el vínculo de Wanda Tadei, quemada, que le aplicaron atenuantes como emoción violenta. Y eso también es, digo, ¿en qué casos hay emoción violenta? Porque le encontraste a tu mujer con un hombre, ¿no? Infiel. ¿Amerita aplicar la emoción violenta? ¿En qué casos se justifica o no? Bueno, de estas cosas se estuvieron debatiendo en Santiago del Estero, muy interesante realmente, y la posibilidad de estar ahí compartiendo con esta gente que te ayuda a pensar también. Vamos a hablar ahora de Isaac. No es un señor, no vamos a hablar en este caso, pero sí de una situación violenta que tiene que ver con, ¿cómo lo defino? Huracán, tsunami. Un huracán. Explícame por qué lleva ese nombre. ¿Qué es eso? Por eso, explícamelo vos. Tsunami es la resonancia del agua sobre la costa porque hubo movimiento en la tierra. Ay, ¿cómo sabes? Es como cuando agarras una palangana y la moves y el agua se va para un costado y para el otro, porque se movió la tierra. Miren, las imágenes son impresionantes. Estas son las imágenes que han llegado en esta semana cuando finalmente Isaac arriba al continente, llega al continente. Todavía no llegó a la máxima desgracia que puede significar los costos
más allá de las vidas humanas, que se pierden a partir de un huracán. Los estadounidenses calculan, el Centro Nacional de Huracanes, que funciona en la Florida, calcula generalmente una suerte de posibilidad de daños y le hace un cálculo económico, ¿no? Como la sociedad americana es de la producción y es capitalista, lo primero que piensan es en eso, también en las víctimas. Pero mira, hasta ahora el huracán que causó mayor cantidad de pérdidas económicas en la historia de Estados Unidos fue el Katrina, ¿no? ¿Fue hace cuánto? Fue en el tanto 2005, tiempo, sí. 89.600 millones de dólares se perdieron con ese huracán. Y el último en el top 5 sería el Charley, que fue en el 2004, un año anterior, que tuvo 35 muertes contra 2.541 el Katrina. O sea, el Katrina es el evento, después de un evento parecido en Indonesia, donde hubo también, ahí cerca de la isla de Bali, una cantidad de muertes impresionantes, pero Katrina y Bali fueron los más difíciles. Tuvo, el que te decía, el Charley, 18.600 millones de pérdidas en costos del Atlántico Norte. Digo esto porque uno cree que los huracanes se dan en todos lados. Son dos cosas que quiero decir. Los huracanes no se dan en todos lados de la Tierra. Por ejemplo, en el Atlántico Sur, nuestro Atlántico, no tiene huracanes. Por suerte. Mira. Porque no se dan las zonas de baja presión anticiclónicas como hay en otros lugares. Esto es una cuestión que tiene que ver con la geofísica de la Tierra. Fíjate que se dan y son muy raros. Hubo uno en Brasil y hubo un par en mar abierto en el Océano Atlántico. Y lo otro, ¿por qué se llaman así los huracanes? ¿Quién le pone nombre a los huracanes? La Oficina Nacional de Huracanes de Estados Unidos confeccionó una lista con nombres, son 6 listas de la A a la Z, con nombres de la A a la Z de mujeres y hombres que se repiten cada 6 años. O sea, que Katrina puede volver a aparecer. ¿Para cómo es? Me perdí. Hay 6 listas, de la A a la Z con nombres. Tipo, Lista Analía, 1, lista 2, lista 3. pero de mujeres y de hombres mezcladito arbitrariamente. No es que si hay algunos más fuertes y No, otros... ni es que... Claro, no, 1 y 2, muy buena tu pregunta. No, porque es lo que quería preguntar, Fede. Y 2, no quiero llegar al... no es que el Katrina es único. Fede, la huracán Fede. Federica, por Hubo ejemplo. otros Katrinas que nosotros no vimos, pero existe. ¿Por qué? Porque si en el año 2005 fue Katrina, el huracán, en el año 2011 le agregás 6 años, sí. Y si el huracán tiene las mismas condiciones que tuvo ese Katrina, se puede volver a llamar ¿no Katrina. es una cuestión de orden Katrina que te toca 2. el nombre que sigue en la lista? Sí, te toca el nombre en cuanto a lo alfabético, pero hoy, por ejemplo, Isaac no es Ike, que fue otro en el año 2008, con la letra... Pero escúchame, si hay una lista No, y para, no vamos, hubo la misma cantidad. vamos a hacer una cosa. Sí. Preparemos un informe la semana que viene. No, es muy sencillo, chicas. No le estamos entendiendo a Son 6 ninguno, Martín. Ninguno son lo 6 entiende. listas. Sí, está bien, pero por ejemplo... Martín, la semana que viene si con no una es la misma pizarra... cantidad. Sí, Por ejemplo, sí. Olvídate. huracán Quiroga. No existe, porque es del Atlántico Sur. Pero pará, no se entendió Osvaldo, igual. Osvaldo. Ay, Para mí es Osvaldo. re Ay, importante. Osvaldo. No, porque... Escucha, yo estoy tranquilo, no jodo a nadie, No, pero bueno, estoy yo callado. tampoco no jodé a nadie. Y me trata mal. Bueno, después No te la trato respuesta- mal, no existe... Hay huracán Osvaldo, hay existe. huracán Sí, Osvaldo. Osvaldo sí, Osvaldo. si no ganó. Osvaldo hay. Osvaldo, sí. Osvaldo hay. En cambio, Federica no. No. Alfredo, Alfred. Alfred, Fred. Alfred sí, obvio. Marian. Mariane, sí. Sí. Sayat, Martín. la venganza es un Martín. plato que se ¿Te das cuenta? gusta frío. Federica es la única que ganó hoy porque yo No, está soy... Federic, que es el castellano. Pero Perdón. sabe Jauregui. Volé la data. Después, a ver, Volé la data, afana la data. Pero se ofende porque no existe Quiroga. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés, tener un tsunami? Te A tu damos un nombre. tsunami. Claro, no El te huracán preocupes. Quiroga. Si pero que- cada vez que entras al canal sos un terremoto, papi. Gracias. La venganza es un plato que se come Osvaldo, frío. por donde pasás dejas huella. Muy bien, Obi, muy bien, ya quedé contento, Ya está. Vamos a hablar ahora, justamente hablaba de coletazos económicos, Martín, situación que, como bien decía, preocupa a veces más que las víctimas fatales. Parece una broma, pero es cierto. ¿Qué pasa con la soja? ¿Qué trae como beneficio, si querés, para nuestro país el famoso Isaac? Sube la soja. Está a nivel récord de un poquito más de $650. Hoy está en 650, bajó unos dólares. La verdad que está en valores altísimos. O sea que si en algún momento la soja baja $600 y lees títulos catástrofe, derrumbe de la soja, mira, sigue siendo altísimo. Un negocio. El promedio
de la soja el 2011 fue $420. El año anterior había sido 380, 390. O sea, a estos niveles, la verdad, un nivel de rentabilidad elevadísimo. Lo que sucede es que, perdón, Martín, bueno, estamos en el efecto niña, ¿no? Claro, entonces, ahí está. Entonces el efecto niña genera, digamos, en Estados Unidos una sequía fabulosa y a la vez estos fenómenos así también tan violentos. Ahora vamos a entrar al efecto niño, que es mucho más húmedo. No, son dos cosas distintas. Osvaldo y yo, Osvi y yo no entendemos. ¿Usted le fue mal en geografía? Claro, el efecto niña debería tener nombre de niña. No, es otra cosa. Es un tema climático. Igual no se entiende. Es por la corriente del niño y del Es importante, cuando uno no entiende, escucha. Cuando la corriente del niño influye sobre la tierra, hay humedad. Y cuando la corriente de la niña influye sobre ese territorio, hay sequía. Entonces, de acuerdo a cuál de las corrientes influye, el país tiene una sequía enorme. Ahora está la niña. Está la niña. Por eso tuvo sequía Argentina y una brutal sequía Estados Unidos. Por eso la cosecha de soja frente a la sequía, esta cosecha 2011-2012, fue, números redondos, 44 millones de toneladas. Y el año próximo, cuando viene el efecto niña, o sea, un clima más húmedo y por consiguiente mejores condiciones para el cultivo y la cosecha, se espera una cosecha de soja de 55 millones de toneladas en Argentina. Esto va a implicar que va a haber mayores dólares, más cantidad de dólares y por consiguiente un superávit comercial mayor. Se estima que por estas mejoras climáticas pueda mejorar el total de la cosecha en Argentina en 10.000 millones de dólares. Pero espera, ¿y Isaac qué tiene que ver en todo esto? Estamos hablando de la soja. El efecto Isaac es el disparador para analizar qué es lo que pasa con la soja, donde, lo expliqué, hubo una combinación de la sequía en Estados Unidos junto con el huracán que afectó la producción de soja a nivel en Estados Unidos, que es el principal productor y exportador de soja, y ahí subió el precio de la soja. ¿Quién dice que el niño es húmedo y la niña es seca? Sí, ¿no? podría ser. Si uno va a lo concreto. Sí. ¿No? Realmente no me parece bien ¿por qué puesto. Isaac y no José, por Claro, ejemplo? la lista Por la de los lista es. ¿Vos entendiste la lista? No. ¿Qué? Pero además, ¿quién decide que en la A vaya Anabela o vaya Andrés? Mira, estaba buscando la lista. ¿Cómo arbitrario? No se entiende, realmente. Francamente, que hay una horda de señores sentados diciendo ponenla a Andresito, que Andresito es mi hijo. Totalmente arbitrario, totalmente Pero mañana temprano, En la 6:30. M Mariana, ¿por qué? Porque con mi amiga Mariana. Y banal, Waldo, Ridículo. ¿te levantás temprano todos los Sí. días? Ves siempre la TV pública, no ves otro canal. Obvio, es lo A único. la mañana no veo ni la TV. Bueno, tenés que verlo, 6:30 de la mañana. Nadie. Hasta nadie me encanta. Entonces ahí, por ahí. Nadie. Nadie me Genial. encanta, pero esa hora no, tan temprano. Y bueno, tendrías que hacer el esfuerzo. ¿Vos la ves a nadie a la mañana? Mira, De para hecho, a la mañana alcanzar mira a el nadie. saber, necesitas un esfuerzo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les Muy pasa? bien, me parece que estuvo sincero. No, pero ¿qué les Estuvo pasa? sincero. Bueno, Para alcanzar el saber necesitas un esfuerzo. Está bien. Nada llega regalado. Está bien. Hay que mover un poco el seso, ¿no? ¿Tenés la lista de los nombres? Estaba llegando a eso, No sí, justamente. llegaste. Sí, ya De acá la cualquier tengo. manera, hay La un lista de la saber- 1 no, a la le voy a 6, por contestar, ejemplo. le voy a Fíjate, lista 1 se llama A, Ana, en la 2 Alex, en la 3 Arlene, en la 4 Alberto, en la 5 Andrea y en la 6 Artur. Bueno, ¿Puedo perdón, hacer una perdón. pregunta? Federica no figuró. ¿Puedo hacer una Hay pregunta? un saber- ¿Hay toda esta cantidad de... No, para saber en qué año correspondió ese Está bien. huracán, Hay un saber, se dice perdón, lista hay tal. un saber inútil. Está Sí, bien. obvio, Hay también. un saber inútil y hay un saber que te sirve el nuestro es re para útil. vida. Este es un saber inútil. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabés quién tiene un saber recontraútil y uno es sabio si leyó Mafalda? Quino. Se lo homenajeó, cumplió años, pero parece ser que el señor en realidad le festejan el cumpleaños cuando lo anotaron que es un mes después de su nacimiento, porque parece ser que los padres estaban muy ocupados y no lo pudieron anotar en ese momento. Rarezas aparte, maestro absoluto, genio total, admirado, querido por generaciones. Quino cumplió años y estuvimos ahí. ¿Ves? Mirá.
Y bueno, cumplir 80 años no es una tarea muy fácil, pero la vida la trae, o sea, no es que uno tenga que hacer nada tampoco. Tampoco para irse hace falta que uno haga nada. La vida nomás. O sea que es una cuestión muy cotidiana también. Alguien dijo que es en el espejo donde uno ve trabajar a la muerte y me parece muy bien. Y yo tengo una página de unos viejitos que están ahí como tristones mirando cómo caen las hojas del otoño y uno dice, y si en vez de decir que estamos en el otoño de la vida, decimos que estamos en la primavera de la muerte. Y bueno, ya me siento así. Qué maravilla, ¿no? Yo pensaba todo lo que nos ha acompañado, algo personal y tonto que no tiene mucha importancia. Yo tenía un Citroën 13B que en la ruta, me acuerdo, lo paraba en los micros, pasaba el micro y el viento te movía todo el Citroën. Y tenía amigas que hablaban, te juro, parecido, no te digo igual, pero hablaban igual que Mafalda. Está en nuestra cultura, está en nuestra cultura. El Citroën viejito, 13B o 12B, eso es Quino. Los amigos de Mafalda, todos los conocemos, todos los tratamos. Y la ideología de Mafalda es una ideología que todavía hoy tiene un valor simbólico extraordinario. Así que feliz cumpleaños para nuestro amigo con quien compartimos muchas cenas, Quino. Maestro absoluto. Vamos a hablar ahora de educación, pero educación sexual se va a comenzar a brindar en 7.000 escuelas del país. Nuestra invitada es Mirta Marina, coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Bienvenida. Yo decía, cuando se planteó hace unos años, ¿ya cuánto hace que se alborotó el avispero con esto? 6 años tiene la ley. 6 ya, mira. Bueno, te acordarás mejor que yo del despiole que se armó, que era una barbaridad, que como en jardín de infantes, que no, en fin, poco a poco se fue explicando y se fue entendiendo que la educación sexual está en todas partes, desde que el niño es niño, y que no es solamente hablar de cuestiones como meramente orgánicas o reproductivas, sino que abarca un montón de cosas más. Lo cierto es que a partir de allí se empieza a capacitar a la gente, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ese fue un proceso largo que se inicia con la sanción de la ley y que tiene que ver con generar las condiciones para que la ley se cumpla en cada una de las escuelas. La ley que es muy clara al respecto y habla del derecho de todos los chicos y las chicas del país. El Ministerio tuvo que hacer un montón de cosas. Primero, definir los contenidos, o sea, qué se iba a enseñar en cada uno de los niveles. ¿A partir de qué edad se empieza, se comienza? Del jardín de infantes, de nivel inicial, 4 años. 4 años. Sí, de la escolaridad obligatoria, digamos. Bueno, primero definir eso, qué se iba a enseñar en cada uno de los niveles, qué tenían que aprender los más chiquitos, en la escuela primaria, en el secundario. Eso llevó una serie de debates muy encendidos también, que se consultó a distintos sectores de la sociedad, a las provincias, a los técnicos, a los políticos. Se generaron documentos que fueron y vinieron, por eso yo digo siempre que fue un proceso de búsqueda de consenso hasta que se aprobaron esos contenidos. Y después se inició la capacitación docente, la producción de materiales. El Ministerio trata de acompañar permanentemente la implementación generando materiales para los docentes, para las familias. Hicimos muchos procesos de capacitación y ahora estamos tratando de llegar a todas las escuelas. Uno de los temas que nos preocupa, que nos obsesiona, es que esto sea una realidad, más allá de la ley, más allá de los buenos materiales. ¿Y por qué hay escuelas a las que no llegan? Bueno, son distintas las razones que generan resistencia, pero a veces es desconocimiento, a veces es desconocimiento, a veces es resistencia de las comunidades. Pero es una obligación, ¿no? Por ley, todas las escuelas deberían ofrecer a los alumnos que tienen este derecho estos contenidos mínimos que con estos materiales que armó el Ministerio, que están muy buenos. Yo los he visto y la verdad que son materiales muy buenos para que se pueda bajar la educación sexual y que los docentes tengan herramientas para poder hablar de toda esa amplio abanico, como decía Fede, que incluye lo que es la educación sexual. Pero ¿por qué debe haber muchas personas que están del otro lado que dicen, no, pero en el colegio de mis hijos o de mi nieta no llegó, sí, no hay? Porque antes se hacía como una charla, una clase un día, pero esto tiene que atravesar toda la cursada, ¿no? Antes se hacía un chivo, Marian. Tenías el chivo de un laboratorio que venía, te vendía las toallitas, los protectores. Y para las nenas también, bueno, solamente. Se suponía que eso era una educación sexual. Por suerte las cosas han cambiado y hoy la educación sexual se entiende como otra cosa. A mí me impacta que, digamos,
¿Desde el ámbito privado se niegan o desde cualquier ámbito, tanto privado como público, se niegan a lo mejor a entender que esto es una necesidad por parte de los chicos y un derecho? La verdad es que las resistencias, no podríamos decir que hay más resistencias en las escuelas privadas que en las escuelas de gestión oficial. Las resistencias que se van subsanando y derribando día a día son en todas las escuelas, tienen que ver con muchas cuestiones. A veces los docentes no se sienten debidamente instrumentados, otras veces alegan resistencias de las familias que se oponen. La intención del Ministerio es apoyar para poder destrabar todas estas cuestiones. Es interesante hoy, bueno, casi diariamente venimos hablando del tema de la violencia de género, ¿no? Sí, esta es una de las temáticas, ¿no? Sí. Que de alguna forma enseñar valores antidiscriminatorios Sí. es importante para que los varones y consideren a las mujeres como iguales. ¿Esto está previsto dentro de los contenidos? ¿Cómo se aborda? Sí, yo escuchaba con mucha atención esto. Bueno, en realidad nosotros desde el Ministerio y desde el programa nos gustaría que llegue un día en que la educación sexual tenga que ver casi exclusivamente con la posibilidad de disfrutar de las personas. Pero es cierto que hoy uno de los temas muy importantes es el tema de trabajar para prevenir la violencia de género, desde las más tempranas edades. Creemos que hay cosas que la escuela puede hacer más directas, ayudar a identificar las situaciones de riesgo, las conductas violentas, aquellas cosas que hay que evitar. Pero creemos que hay otras cosas que son más indirectas y que empiezan en la más temprana infancia, cuando uno trabaja para que los nenes y las nenas entiendan que tienen derecho a los mismos juegos, a las mismas oportunidades, que no hay unas cosas para unos, unas cosas para otras, a evitar que las diferencias se conviertan en desigualdades, porque atrás de cualquier situación de violencia de género hay múltiples factores, pero uno de ellos es una, digamos, desvalorización de las mujeres. Entonces, si desde la escuela se trabaja para desnaturalizar todo tipo de violencia y para poner en condiciones de igualdad, creemos que es un aporte importante. Mirta, ¿quién estaría al frente de cada clase? Digamos, son docentes de curso, maestros que dan clase normalmente y además se especializan de alguna manera, ¿o hay docentes particularmente dispuestos para esa tarea? La verdad que nosotros no creemos mucho en los especialistas, así como queremos pasar de ese paradigma que ustedes señalaban del médico que venía y daba la charla cada tanto si teníamos suerte y nos tocaba, o de algún psicólogo, alguien siempre un experto. Lo mismo decimos, hoy la intención es que sea una tarea de todos los docentes, por distintas razones, porque todos están capacitados para enseñar, porque hay contenidos que atraviesan las distintas materias, hay contenidos que tienen que ver con la lengua, otros con la educación física, otros con el arte, y porque además los chicos no eligen en función de ninguna especialización con quién van a consultar sobre estas cuestiones. No, eso está claro, Entonces, pero va a haber está una clase dedicada a la educación sexual, digamos, así como tenemos ciencias naturales, lengua, matemáticas. ¿Van a tener educación planteado sexual? como transversal, o sea, hay contenidos que el profesor de lengua puede dar, o la docente de lengua, pero también está bueno lo que decís, porque nosotros creemos que en el nivel secundario es interesante acercarse a especializaciones y que se hagan talleres de determinadas temáticas, que son las que más preocupan en esta edad. Un tema que, bueno, sobre todo en los chiquitos más chicos y en las nenas preocupa a los papás y a las mamás es el del abuso sexual, ¿no? Que tengan herramientas para poder hablar cuando se vean en una situación de este tipo. ¿Cómo viene abordado esta temática para que se traten en los niveles más inferiores, ¿no? del jardín de infantes? Bueno, desde la más temprana infancia lo que nosotros trabajamos es en la propia valoración para poder ayudar a querer y valorar su propio cuerpo, pero fundamentalmente en la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? En identificar cuáles son aquellas cosas que los hacen sentir mal, confundidos, confundidas, y que sepan que hay en la escuela personas a las que pueden pedir ayuda frente a estas situaciones. Y para eso hay muchos materiales que generan esa oportunidad de que los nenes y las nenas que son maltratados o abusados en sus casas encuentren la vía para contar lo que les está pasando, y desde ahí la escuela, ayudada por otras instituciones, pueda intervenir. ¿Han detectado desde el Ministerio resistencia en alguna provincia en particular? Sabemos que con un territorio tan vasto en la Argentina hay también diferentes realidades, hay sociedades muy disímiles de repente de una punta a la otra del país. ¿Han notado particularmente alguna zona o algún lugar que ofrezca una resistencia particular con respecto a este tema? Sí, lo hubo en un principio, pero ahora estamos avanzando muy bien en ese sentido. Para contar esta capacitación masiva que estamos empezando y que este año va a 7.000 escuelas y va a ir a todas las escuelas sucesivamente, este año arrancó en Salta, en Formosa,
en Chubut, en Salta, La Pampa y en parte de Buenos Aires. Por eso lo digo, por eso lo digo. Sí, porque en Salta hasta hace poco, 2 años, no querían los materiales, se enseñaba catecismo en las clases, por eso. Había una resistencia muy fuerte de parte del gobierno. Sí, por eso. ¿Y cómo se vence esta resistencia? Bueno, nosotros nunca abandonamos, como dice nuestro ministro, queremos trabajar con todos, los que piensan parecido, los que piensan diferente, y hay un permanente acercamiento para tratar de derribar cuáles son aquellas cuestiones que pueden llevar a rechazar la propuesta que yo digo siempre no es la de nación, es federal nuestra propuesta, porque tiene que ver con lo que fue consensuado por todos los ministros y ministras del país. Tiene que ver con acercarse, con estar disponible, con tratar de vencer las resistencias y a veces con ser un poco más firme también, ¿no? Pero además me parece interesante esto de plantearlo, porque muchas veces tiene que ver con ignorancia. En general el miedo a lo desconocido provoca mejor cerrarse y con diálogo y con perseverancia y con buena voluntad terminan acercándose las partes. Y lo cierto es que la estadística demuestra que cuanto más se sabe de este tema, sobre todo, hay menor cantidad de embarazo adolescente, hay un debut sexual más tardío, que se retrasa. En fin, contrariamente a lo que el sentido común puede llevar a pensar. Exacto. ¿No? ¿Por qué no nos ayudas un poco con eso? Digo, ¿qué se ha comprobado en aquellas sociedades en donde se han hecho este tipo de situaciones, se han llevado adelante este tipo de educación sexual? Las investigaciones lo que refieren es que en aquellas escuelas donde se trabaja el tema, donde se trabaja no solo desde una perspectiva biológica, no es que porque se enseñe sobre anticoncepción, que eso es re importante, no lo quiero desvalorizar, pero no es que porque se enseñen métodos anticonceptivos vamos a lograr la reducción del embarazo solamente por eso, sino que aquellos lugares en donde se trabaja aprender a cuidarse, aprender a valorarse, aprender a decir no y a iniciarse en las relaciones sexuales cuando cada uno o cada una quiere y no por las presiones que tanto las mujeres como los varones reciben de la sociedad. Cuando se empodera de alguna manera a los chicos, puede ser que puedan decidir libremente y las edades de inicio se retrasan, contrariamente a lo que el sentido común puede llevar a pensar. Mirta, ¿qué es lo esperable si uno tiene un hijo o una hija en el colegio? ¿Qué tiene que esperar que pase en el aula para saber si se está cumpliendo con la ley o no? Y en ese caso, ¿dónde reclamar si no hay educación sexual en el colegio? Está muy bueno eso. Ahora estamos empezando a trabajar con los docentes en los encuentros que no tienen que sentirse atemorizados porque les hagan denuncias o planteos por dar educación sexual, sino más bien por lo contrario, ¿no? Porque lo que esperamos es que la sociedad empiece a exijan los pibes, exijan las familias. Bueno, todos los contenidos que están en nuestra revista para familias, por ejemplo. En esa revista está muy claro. Respuestas para las preguntas que pueden tener las familias pueden recibir, pero también qué es lo que enseña la escuela, qué es lo que tendría que estar aprendiendo un nene en el nivel inicial, en el nivel primario, y si esto no ocurre, si no hay clases donde se trabaje la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, las partes del cuerpo, los cambios en la pubertad, las familias tienen el derecho a acercarse y reclamar. Esta revista que vos mencionás, ¿fue distribuida en las escuelas? Sí, la revista fue... Si alguien no la tiene, ¿dónde la puede pedir? Porque puede tener... Ahí? No, este es un material de la capacitación. Pero está bueno dónde se puede pedir, porque por ahí no llegó a todos los hogares y hay inquietud de tenerla. Está buena la pregunta. La revista se puede pedir en la escuela, se puede pedir en centros de salud, en organizaciones de la sociedad civil y también se puede pedir a nuestro ministerio. ¿Y se puede bajar de alguna página que se pueda imprimir, por ejemplo? Sí, la revista está en internet, en la página del Ministerio de Educación, pero para quienes quieran tenerla, nosotros hacemos diariamente envíos a las provincias. ¿Se puede pedir algún teléfono? Sí, 11 4 129 12 27. 11 4 129 12 27 y lo que recibimos es muchísimos correos electrónicos pidiendo materiales a programaeducacionsexual@me.gov.ar. A ver, lo cierto es que hay una determinada edad en la cual naturalmente un pibe empieza a preguntar y si uno empieza a preguntar empieza a experimentar porque no tiene a quién preguntarle, la realidad es esa. Por lo tanto siempre uno deducía o en general la sociedad pensaba que la educación sexual arrancaba a partir de que este chico preguntaba o tenía una cuestión más sexuada, si querés, que es a partir de la pubertad, si se quiere. Sí. Por eso también provocaba tanto miedo la historia de a los 4 años de que le van a estar hablando. ¿De qué le van a estar hablando? Bueno, a los 4 años le van a estar
primero respondiendo preguntas que sí empiezan a hacer a los 4 años. Claro que sí. Pero además le van a estar hablando de cómo poder expresar sus sentimientos, le van a estar enseñando acerca de la intimidad, acerca del pudor, cómo defenderse frente a situaciones que le incomodan, que los juegos de nenas y los juegos de varones se pueden compartir, que no hay juegos de nenas y juegos de varones. Le van a estar hablando de todas estas cuestiones. ¿Cómo entran las nuevas familias, ¿no? A partir de la ley de matrimonio igualitario, bueno, el Estado, por ley, da derechos a las parejas del mismo sexo a casarse, y con esto ha cambiado todo un paradigma en la sociedad de inclusión, de ampliación de derechos. Y esto se está observando, ¿no?, en los colegios también, donde las mamás, hay dos mamás que ya venían, seguramente que ya estaban, pero por ahí se visibilizan más, o 2 papás. ¿Cómo se incorpora esto a través de la educación sexual? Ayuda un montón, indudablemente la fuerza de las leyes de matrimonio igualitario y de la recientemente sancionada de identidad de género complementan muchísimo y generan un mejor escenario para la ley de educación sexual. Nosotros tenemos ya materiales y estamos produciendo nuevos que tienen que ver con los distintos tipos de familia, con trabajar esto de que las familias pueden tener distintas estructuras, una mamá, un papá, 2 mamás, 2 papás, una abuela y una tía, las distintas formas de familia, porque nos parece que además una de las cosas más importantes es que los chicos se sientan respetados en eso en la escuela. Clarísimo, produce muchísimo sufrimiento ser discriminados. Absolutamente. Porque tu familia sí, es o andar escondiendo alguna parte, ¿no?, de una familia porque es diferente. Sí, absolutamente. Totalmente. Gracias, un gusto haberte tenido en el programa y absolutamente apoyando la iniciativa del Ministerio, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las dos. En el bloque que viene tenemos la polémica suscitada a partir del video de Carlitos Tevez. No te lo pierdas, a ver qué te parece.